Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión, lo mejor para ver. Hola mi gente linda, un abrazo y bendiciones poderosas del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese gran privilegio de estar nuevamente con ustedes. Hoy damos como siempre la honra y la gloria al eterno Dios por ser tan bueno y maravilloso y permitirnos estar llegando hasta sus hogares, hasta los confines de la tierra, porque ese es el propósito de Dios. Y yo quiero invitarle en este momento para que juntamente hagamos una oración y presentemos ese tiempo en las manos del eterno Dios, para que Dios sea glorificándose grandemente, que todo lo que el Señor en este momento nos va a dar sea conforme al propósito de Dios. Padre, te doy gracias en este momento, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy al estar delante de tu presencia, Señor Dios, podemos estar plenamente seguros, confiados, Señor, de que tu respaldo, Señor Dios, y que tú vas a estar ministrando, Señor, en este momento, en todas las familias de la tierra, Señor, donde quiera que nos ven, donde quiera que escuchan, Señor, a través de este su programa Eterna Redención. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Bueno, qué lindo, como lo decía hace unos segundos, poder estar con ustedes en su programa Eterna Redención. Quiero en este momento darle la bienvenida a un amado pastor, amigo de mucho tiempo, de años, gracias al Señor, donde Dios, por la perfecta voluntad de Él, su propósito, nos dio ese privilegio de aún de ser esos, podemos decirlo, no por orgullo ni por mucho menos, pero ser esos pioneros cuando este canal inició, CMB Televisión, canal para Bogotá, el canal 49. Y qué lindo, porque fue una forma donde el Señor nos dio ese privilegio de poder trabajar arduamente juntamente con los pastores anfitriones de este canal y de el ministerio de Centro Misionero Bethesda. Y hoy, como Iglesia Misión Vida y Libertad, tenemos un invitado y es nuestro pastor Alonso Eli Flores. Pastor, bienvenido a su programa Eterna Redención. Pastor, un abrazo y mil bendiciones. Me alegra mucho estar aquí en este canal, en su programa. Y a todos los televidentes, brindarles mi cariño, mi amor, en especial porque el Señor tiene cosas grandes cada día con cada uno de nosotros, pastor. Claro que sí, esto es para recordar aquellos tiempos. Cuántos años han pasado de cuando se inició este canal, y ha sido una gran bendición para muchas familias, porque es un canal que está llegando con el verdadero evangelio del Señor a los confines de la tierra. Dios cumple su propósito. Y pastor, como lo dijo el apóstol Pablo, mi compañero de milicia, y de verdad es un gozo tenerlo en este momento frente a estas cámaras, en este programa Eterna Redención. Mi pastor, cuando Dios mismo se encarga de dar ese tiempo para poder compartirlo, para poder tener esa unidad. Por eso el Señor nos dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Y qué lindo cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia del Señor, nos identificamos como una unidad compuesta, así como nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. De la misma manera la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, nosotros como personas tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y de la misma manera Dios quiere que estemos unidos, porque para eso fuimos llamados. La misión, cuando el Mesías se fue, nos dejó una gran comisión. Y esa gran comisión es ¿para qué? Para que estemos unidos todos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, ceñidos conforme a las Escrituras para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, pastor. Pastor. Pastor, Oscar, a mí me recuerda estos momentos tan emocionantes cuando íbamos a las campañas evangelísticas. Es algo que le saltaba a uno en su corazón, de llegar la gente a los pies de Jesús. Es lo más interesante de cualquier ministerio cuando se gana a las personas. Cuando se gana un borracho y Dios lo libera, es un borracho menos, se arregla la situación de la casa.
los hijos van a comer mejor, pastor, y todo. Y es un abrazo, ¿verdad?, para todos los televidentes y también a esta familia de CMB Televisión, porque hicimos un equipo extraordinario para alcanzar almas. Y muchos pastores, porque también pastores que estaban de pronto sin tanta oportunidad de llegar a un equipo y bendecirlo en su iglesia, inspirarlo, motivarlo, decir vamos a hacer el trabajo para que su iglesia crezca. Aquí el reino de Dios es para todos. Eso fue, Oscar, impresionante. Y había algo muy bonito. Había algo muy bonito de que cada pastor de su localidad, en su lugar donde está ubicado, donde ellos podían trabajar libremente su literatura, cosa, digamos, de que aquí no era de que tal vez el pastor nos estaba colaborando con estas poderosas campañas para él llevar su gente allí a la iglesia del Billón. No, se estaba haciendo un trabajo muy bonito y eso es algo que verdaderamente se vio el fruto, se vio el resultado, aunque había también quizá inconformidades en algunas personas, ¿no? Porque hay mucho pastor que es celoso, hay mucho pastor celoso, ¿cierto? Pero no olvidemos de que estamos trabajando es para el reino de los cielos. A mí me llaman muchas personas de otras iglesias, me dicen, pastor, lo que pasa es que yo quisiera ir allá y por la sencilla razón de que pues, no me siento conforme por esto y esto en mi lugar donde me congrego, ¿cierto? Entonces es algo que yo siempre les digo, ustedes tienen que estar en primer lugar sometidos a Dios y a su palabra, sometidos a sus pastores, que si su pastor ya esté predicando cosas que están fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña, ya es otra cosa. Entonces ya somos ese canal de bendición para levantar a aquellos que están al borde de ir a caer en el engaño, en la mentira, y más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, donde la apostasía, pastor, es cosa tremenda, lo que se ha metido tremendamente a hacer daño al pueblo de Dios. Pastor, qué privilegio tenerlo. Nuevamente, yo creo que sería muy bueno ir a la palabra del Señor en este momento con ese poder del servicio a Dios, poder servirle al Señor con poder y autoridad de la misma que nos ha dado. Así que, pastor, adelante. Muchas gracias. Lo más lindo de la vida es poder servir a Dios y servir a la gente. Cuando uno le sirve a Dios, Dios le coloca a uno una sensibilidad, una pasión extraordinaria para poder ayudar a las personas que tanto lo necesitan. La gente más grande es la que le sirve a Dios. Y cuando uno le sirve a Dios, le puede servir a la gente sin ninguna condición social. Porque el Evangelio, pastor Oscar, es para todos. Y cuando estamos en el Evangelio, dice que cuando llegamos al Evangelio, cambiamos nuestro rumbo, cambiamos nuestra vida. Y el Señor Jesús nos enseñó a servir, fue un gran modelo. Él tomó a todos sus discípulos y les invitó y le dio el mayor ejemplo. Por eso nosotros estamos llamados como servidores del Señor a estar con un corazón abierto, apasionado para servir a la gente. Hoy el Evangelio es servir. La palabra política también es servir, solamente que algunos han distorsionado algunas cosas, pero qué bueno cuando nosotros le podemos servir encauzando desde el Evangelio. El Señor Jesús tomó a sus 12 y hizo una dinámica muy interesante que quedó escrita en las bellas páginas de la Biblia, en la palabra del Señor. Amén, que así es. cogió y le lavó los pies a sus discípulos. Y la cultura de aquel entonces, amigos televidentes, no era, los caminos eran más complicados, no eran los zapatos o las sandalias tan modernas como el día de hoy, era una sandalia abierta y los caminos muy difíciles, y entonces los pies se ensuciaban mucho. Pero Jesús tomó un lebrillo y tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos con mucho cariño, con mucho amor. Consideramos que hoy, cuando Dios más nos bendice, tenemos que colocarnos un delantal, pastor, que se llamaría ese delantal como la humildad. La humildad es importante, así Dios nos bendice, y aunque Dios puede a usted multiplicarle cosas, pero siempre manténgase en el servicio. Hoy hay mucha gente que ha interpretado mal el poder de servicio. De pronto creen que porque Dios ya los bendijo, esperan que la gente le pueda servir. No, la Biblia dice que el Señor Jesús nos enseñó
Y aún tuvo que decirle al mismo Satanás, Satanás, vete, escrito está, al Señor tu Dios servirás. Servirás, correcto. O sea, el servicio, pastor, o sea, es importante. Y yo creo que hoy Dios nos está llamando a todos al servicio. Cuando los hijos sirven en casa es algo espectacular. Cuando el esposo sirve en casa, alegra el corazón de la esposa y alegra el corazón de sus hijos. Cuando la esposa vemos que tiene ese servicio en casa, entonces yo creo que la primera escuela del área de servicio para cambiar un país, para cambiar una nación, se comienza en casa. Cuando ve que hay un espíritu de servir a la gente, un espíritu de amor, un espíritu de entrega, un espíritu que no estamos esperando nada a cambio, sino que estamos ahí sirviéndole al Señor, es importante. O sea que cuando la gente en la familia comienza a servir a Dios y a los vecinos, a servir a su comunidad, es el mejor ejemplo para construir nación, para construir sociedad y para construir país. Hoy espera que todo el mundo le sirva a alguien. Por eso que es importante hoy ver que cada uno de nosotros podemos tener, Pastor Oscar, corazón de servidores. Cuando tenemos corazón de servidores, cuando nuestro corazón ha sido moldeado, cuando nuestro corazón ha sido cambiado, podemos hacer sonreír a Dios y hacer sonreír la gente. Y es algo espectacular cuando encontramos el ejemplo brillante del Señor Jesús sirviendo y dejándonos que nosotros le podemos servir a Él, pastor. Claro, ha llegado sí. tiempos muy bonitos y yo creo que hoy hay mucha gente que a veces se olvida que cuando un tiempo se convirtieron y servían a Dios y ahora como que dice, ya cumplí mi ciclo. Hay muchas momentos, etapas donde la gente ha olvidado verdaderamente lo que significa servir. Y yo creo que cuando Dios ha colocado, Dios ha permitido, Dios mismo ha establecido un siervo, un ministro, un pastor en una localidad para dirigir un rebaño, ese lugar está puesto precisamente ¿para qué? Para servir. Para poder servir, ¿en qué forma? Son muchas las formas, las maneras de servir cuando está una iglesia establecida en un lugar. ¿Para qué? Para servir de ser esos salvavidas, de ir a rescatar a aquellas personas que se están consumiendo en las drogas, en tantas cosas que se están viendo. Eso es servir. Ahora el mismo Señor Jesucristo, por eso Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es muy importante cuando nosotros como siervos, ministros del Señor, nos disponemos. ¿Para qué? Para estar dispuestos, para no negarnos. A cualquier hora de la noche, que lo llamen, pastor, necesito que, por favor, que ore por mí, porque estoy pasando por cierta circunstancia. Y que uno esté dispuesto. He escuchado muchas personas, inclusive que han llegado a consejerías donde dicen, pastor, yo me congrego en cierto lugar, pero es como, me siento como si no tuviera pastor. Nunca mis pastores sacan un segundo para tomarme darme un consejo, para escucharme. Entonces hay mucha gente que está así, de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Porque no estamos prestando un servicio como debe ser. Y no podemos, digamos, negarnos. Nosotros somos llamados a servir. Somos llamados a ser esos siervos ministros de Jesucristo. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hacía, pastor? Servir, especialmente él fue su carácter amoldeado. Creo que uno para servir, Pastor Oscar, eso nace del corazón, también de carácter. Cuando uno le entrega su carácter al Señor y dice, Señor, si el Señor me ha llamado, si el Señor a mí lo único que me ha hecho es el bien, ¿cómo yo podría dejar de predicar y de servir a la gente? Porque un ministro está llamado, Pastor Oscar, para servir. Naturalmente, sea aquí o en cualquier lugar del mundo, ese es el llamado del ministerio. No podemos, eso son cosas que no se pueden ni negociar, eso es parte de la vocación. Cuando uno sirve, el servicio es un medio para rescatar a muchos, pastor, rescatarlos de diferentes situaciones difíciles, cruciales. El servicio hoy a veces se ve que se está perdiendo, todo el mundo espera que nos sirve, pero qué bueno cuando dice, tenemos el espíritu de servicio, pastor. Las iglesias deben ser las mejores servidoras para hacer una transformación total. Ahí es donde está el camino a la excelencia del ministerio, ¿cierto? Y ya para terminar, porque ya hace tiempo se nos está yendo, mi amado pastor, su merced me ha dicho que tomáramos lectura del capítulo 20 de Mateo, versículo 28. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. No dice por todos, dice por muchos.
Y bueno, pastor, el tiempo nos ha terminado, ¿cierto? Se nos ha terminado. Pero yo quiero, pastor, que ya para terminar, que podamos en este mismo instante hacer una oración especial para que haya esa unidad, ese sentir de que cada uno de nuestros televidentes, quizá unos pastores, líderes, bueno, puedan también tener ese sentir de ser dados a servir. Con mucho gusto, Pastor Oscar. Y amigo televidente, vamos a orar porque la oración cambia las cosas. La oración transforma nuestros corazones. La oración hace la diferencia y creo que eso nos ayuda para servir. Amén. Eterno Dios, yo te doy muchas gracias por el bello regalo de la vida. Por nuestros amigos televidentes, yo te pido, Señor, que tú le coloque en cada uno de su corazón el querer por hacer por tu buena voluntad. Señor, queremos una Colombia y unas naciones en paz y transformadas. Cuando hay hombres de servicio, hay cambio. Y yo te pido, Señor, para que tú bendigas a todos nuestros queridos televidentes, Señor. Pon tus manos sobre cada uno de ellos, los que han estado pasando por situaciones difíciles, Señor, para que tú lo levantes, para que tú lo restaures, para que tú lo bendigas en el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que la palabra de Dios transforma vidas y cambia corazones. Amén. Y ahora el que está caído se levante en el nombre de Jesús. Y el que está triste, Señor, le coloca el consuelo en el poder de la palabra. Amén. Aleluya. Y amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Siempre estar y con esa identidad de servir. Bueno, pastor, qué rico, ¿verdad? Haber compartido ese tiempo tan delicioso, un gozo en el Señor y esperamos que próximamente nos acompañe. Pastor, muchas gracias. A usted, pastor, un abrazo y a todos los televidentes también un abrazo muy querido. Bueno, mis amados, recuerden el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, sobre el programa Eterna Redención. Un abrazo, bendiciones poderosas del Eterno. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.